Buenas noches, mi nombre es Andrés Guillermo Borrego, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAT. Este video es para la materia Impuestos Nacionales y Planeación Fiscal y trataremos el tema de información exógena. Los temas principales que vamos a abordar, como pueden ver, son para qué sirve, quiénes están obligados, los formatos que se requieren, más o menos cuántos formatos son. ¿Qué es la información exógena? Refiere al reporte que como persona natural o jurídica debe radicar por medio de la plataforma digital de la DIAN, en el cual debe registrar las cifras consignadas en sus declaraciones tributarias por tercero, es decir, informar sus relaciones fiscales y comerciales con terceros. El marco legal nos dice que en el artículo 631 y siguiente de Estatuto Tributario concluye que sin prejuicio da la facultad a la DIAN para solicitar la respectiva información. Como podemos ver, son muchos los formatos que encontramos. Aquí los podemos ver, que está el formato 1001, pagos y abonos en cuentas y retenciones, 1003, retenciones en la fuente que le practicaron, 1004, descuentos tributarios solicitados, el 1005, impuesto de IVA descontable, 1006, impuesto de IVA generado, 1007, ingresos recibidos. Aquí los encontramos pues todos en la mayoría. El formato 2280, mujeres víctimas de violencia. 2276, información certificada de ingresos y retenciones para personas naturales empleados. Y aquí hay algunos otros. Esos más o menos son los formatos que se manejan para la información exógena. ¿Quiénes están obligados? Las personas que deben pagarlo son las personas naturales y sus asimiladas, que perciban rentas de capital y rentas no laborales, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas, y además obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, a título del impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas IVA. ¿Cuál es el formato que más se utiliza? Haciendo un pequeño análisis, podemos deducir que el formato que más se utiliza es entre el 1001 y el 1010. Ahí podemos como suministrar información que nos habla de pagos y abonos en cuentas y retenciones practicadas. Se reportan de forma individualizada los pagos o abonos en cuentas efectuadas a terceros en Colombia o en el exterior, deducibles o no en renta, y los valores de las retenciones a título de renta como IVA. ¿Qué son los conceptos? Es la clasificación que tiene cada formato que corresponde a un concepto o cuenta contable. Esto es para las personas que deben declarar. ¿Después de qué monto? Obligados a reportar en el año gravable 2019, personas naturales que hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones y que la suma de sus ingresos por rentas de capital para el año gravable 2019 superen los 100 millones. Fichas para presentarlo. Aquí hablamos de las fechas que se deben más o menos presentar la declaración de renta. Últimos dígitos, del 31 al 40, 25 de junio de 2020. Dígitos de 21 a 30, 26 de junio de 2020. Dígitos del 11 al 20, 30 de junio de 2020. Dígitos del 1 al 10, 1 de julio de 2020. ¿Qué pasa si no se presenta la información exógena? Las presentaciones son herramientas de cuando no se puede determinar una base o la información solicitada no tenga cuantía. La sanción será del 0.5% sobre los ingresos netos, y si el contribuyente no tiene ingresos, la sanción será del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente correspondiente al año anterior o de la última declaración de renta. Por último, este es un pequeño cuadro comparativo entre la resolución 60 de 2017 y la resolución 68 de 2016. Estas resoluciones como tal son un poco extensas. Aquí trato de resumirlas y sacar los datos más relevantes. Se define como:
Se establece el grupo de obligaciones a suministrar información tributaria a la entidad por el año grabable 2018. Se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega. Esto en la resolución 60 de 2017. La resolución 60 de 2016 establece el grupo de obligaciones a suministrar a la OAE, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por el año grabable 2017. La información tributaria establece en los artículos 623, 623.2, 623 y ahí consecutivamente, como podemos ver. Mensualmente, ¿quiénes lo reportan? Las entidades públicas o privadas que establecen convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales. Resolución 60 de 2017. Resolución 68 de 2016. Las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales. Informaciones reportadas anualmente. Para efectos de establecer la obligación de información, los ingresos brutos concluyen todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, y entre los ingresos extraordinarios se deben tener en cuenta los correspondientes a las ganancias ocasionales. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y las cooperativas de ahorro y crédito. Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores. Para finalizar, miramos el parágrafo 7, que nos dice que los pagos o abonos en cuenta a beneficiarios, personas naturales, no serán reportados en aquellos casos en que la información solicitada en el presente artículo goce de reserva expresa por virtud de un acuerdo o tratado internacional celebrado en la República de Colombia y el organismo internacional. No serán reportados los pagos o abonos en cuenta a beneficiarios, personas naturales, que por todo concepto sean menores a 3.500.000 pesos. Muchas gracias.